Muy buenos días a todos. Eso, avísame cualquier cosa. Vamos a actualizar nuestro plan de trading para la jornada de hoy. Es miércoles 4 de octubre del 2017. Como cada día hacemos una revisión de las condiciones del mercado que nos ayude de alguna manera a estar preparado para lo que pueda suceder, y además de eso analizamos la zona de trabajo donde vamos a esperar que con una alta probabilidad el precio pueda reaccionar. Así que nos permite planificar, ¿no es cierto?, qué vamos a hacer hoy día en función de que eso suceda. Recuerden que no existe la posibilidad de predecir lo que va a ser el precio, solamente de prepararnos para que si hace una u otra cosa. O sea, por lo tanto, si el precio hace algo, nosotros ya estamos esperando que haga eso y ahí entonces tomamos alguna decisión. Si hace algo diferente y no tenemos nada planificado para esa reacción, simplemente no hacemos nada y buscamos, ¿cómo se llama?, otro instrumento que operar. Vamos a revisar, bueno, comenzar como siempre con nuestra declaración de riesgo. La negociación de Forex, CFD, futuros, acciones y cualquier otro activo financiero puede generar riesgos de pérdidas no apropiados para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en este material no constituye ninguna recomendación de inversión ni debe tomarse como una oferta de venta o solicitud de compra de algún producto. Vamos a pasar a lo que son las noticias del día de hoy. Hoy tenemos una batería de noticias un poco más interesante. Por lo tanto, obviamente vamos a tener una mañana más movida que la de, por ejemplo, el día de ayer. Ahora vamos a revisar los gráficos para que veamos qué fue lo que pasó ayer, qué es lo que estamos esperando en esta semana y cómo debiéramos prepararnos para eso. Ya ayer tuvimos un inicio, ¿no es cierto? Más que un inicio, un indicio de lo que habíamos comentado también en la mañana de ayer, en cómo puede reaccionar el precio durante esta semana que estamos a la espera, ¿no es cierto?, de la principal noticia del mes, que es el non-farm payroll. Para el día de hoy tenemos el cambio de empleo no agrícola, el ADP, que ya sabemos y se dice durante muchos años que viene a ser como un preámbulo de lo que podría suceder para el non-farm payroll del día viernes, pero en realidad es algo que no pasa nunca. De todas formas, vamos a estar más atentos al impacto de esa noticia el día de hoy y vamos a ver ahora en qué zonas podemos trabajar. Después de eso tenemos el PMI compuesto también, ¿no es cierto?, el ISM no manufacturero. Tenemos el inventario de petróleo, importante también, noticia para el día de hoy. Tenemos a las 2 de ya pasado mediodía, lo que son las 2:15 de hora de Chile, obviamente, un speech o ¿cómo se llama?, una declaración del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Sabemos cómo se las trae este muchacho cada vez que se pone a conversar. Obviamente la tía Yellen, que no deja pasar su momento de protagonismo también, que le está quedando poco, entonces ya también va a tener algo que decir. Alguna pronunciación interesante podría dar en la tarde, así que la tarde va a estar bien interesante. Tenemos como muestra, acá sigue ¿cómo se llama?, feriado bancario desde China, y en la noche tenemos entonces algunas noticias también desde Australia. Así que bueno, un día bastante movido. Sabemos que es una semana interesante también para los traders, que puede generar muchísima volatilidad, oportunidades para ganar para algunos, oportunidades para perder también para otros, y aquellos que ya llevan más tiempo y tienen un poco más de paciencia, pues es la oportunidad para hacer otra cosa. No tienen nada de malo no operar en días que son complejos. Si te va bien, bien, pero la probabilidad por lo general en estas circunstancias son en contra. Y yo opto por lo general en esos casos en guardar mi capital. A veces peco un poco de demasiado conservador, pero en este tipo de semanas sobre todo, prefiero ser conservador, prefiero tener una semana, ¿cómo se llama?, en cero, ¿no es cierto?, que una semana totalmente negativa. Ya ayer estuvimos haciendo unas pruebas en algunas operaciones que algunas salieron regular y otras mal, ¿eh? Y un poco tiene relación con lo que estamos conversando. Pero vamos a hablar de eso, directamente, mostrando lo que son los gráficos. El SP500
mantiene su camino alcista. Ahí está, el día de ayer teníamos un escenario que claramente no se cumplió, por lo tanto el precio no llegó a las zonas que nosotros establecíamos para pensar en subirnos en esa tendencia. No voy a comprar, y lo he dicho hasta el cansancio, lo voy a seguir insistiendo, no voy a comprar el rompimiento, a pesar de lo que ha hecho hasta ahora, ha sido puro rompimiento, si ustedes se fijan, rompimiento al alza, rompimiento al alza, rompimiento al alza, rompimiento al alza. Bueno, a lo mejor debiéramos cambiar un poco la idea, sin embargo, no lo voy a hacer porque prefiero esperar retracciones, que es lo que por lo general es el método que más me resulta. Voy a esperar las retracciones a la zona, si lo hace, pues entonces me subo, si no lo hace, simplemente no hago nada. Las zonas para estar atentos el día de hoy, fíjense como aquí están los 2.526.67. Sin embargo, ya él hizo una reacción el día de ayer en esa zona. Yo esperaría un poco más de profundidad. Y hay que tener mucho cuidado, porque fíjense hasta dónde tengo dibujada la zona, hasta los 2.519.79 y 2.520, perdón, aproximadamente, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué significa? Que dentro de esta zona, ojalá muy cerca de acá, voy a estar atento, si es que obviamente se da esa situación, es buscar algún tipo de giro del precio para pensar en compras. Solamente si el precio cierra por debajo de esto, me olvido, porque podríamos ver las caídas un poco más profundas. No ha sido posible ver retracciones importantes en el S&P 500 para subirse, solamente habría, para empezar a comprar, si es que no hace esto, pues subirse arriba del tren y esperar a que justo en ese momento no venga el pullback. Por lo tanto, yo prefiero esperar el pullback y si no, bueno, tomo acción en otro instrumento. Para eso hay bastante, ¿no es cierto? El DAX, la misma historia. Hoy día con un fuerte gap que abrió, ¿no es cierto? En la mañana y después hacia abajo. Fíjense dónde vino a reaccionar, justo en los 12.882, que es la zona que nos había dejado el día de ayer. Yo preferiría ver caídas más fuertes, como está tan abajo, bastante poco probable que lo haga el día de hoy, pero bueno, ese es el escenario que al menos yo logro, ¿cómo se llama?, encontrar. Es cierto que aquí podríamos también tener, fíjense, tener algún tipo de posibilidad de encontrar alguna señal para pensar en compra. Sin embargo, no me resulta interesante. Los índices prefiero dejarlo pasar, preferiría buscar otro tipo de condiciones. Sobre todo, viendo como el Eurostoxx, que tiende a estar muy correlacionado con lo que es el DAX, fíjense que el escenario es, digamos, durante todo el día de hoy, más bien bajista. Preferiría entonces ver esto, profundizar las caídas máximo hasta lo que son los 3.549.50 aproximadamente. Si logra cerrar por debajo de esta zona, me olvido, y ahí, bueno, podríamos ver el precio caer un poco más abajo. El euro dólar. Este fue uno de los que nosotros el día de ayer de frente abrimos una operación en corto. Teníamos como referencia esta zona, ¿no es cierto? Después de esta fuerte subida, tuvimos una vela envolvente. Bueno, teníamos que probar. Sabíamos que el cierre por arriba de esta vela, lo habíamos comentado ayer, nos complicaba un poco la idea. Sin embargo, no lo hizo y continuó a la baja. Es cierto que fue prácticamente nada. De hecho, ayer antes de irme, antes de terminar de acostarme en realidad, yo recuerdo que cerré como cerca de los 15 pips, no fue mucho. Bajó un poco más hasta los 27 pips, la verdad es que nada del otro mundo. ¿Qué hay que hacer? Días como estos, una de nuestras obligaciones, de nuestra función también es adaptarnos al mercado. En días de incertidumbre, días de noticias, semanas de noticias como esta, tenemos que tratar de sacar, ganancias rápidamente y gestionar, a costa obviamente de ganar poco, pero es preferible ganar poco que perder. Y fíjense lo que pasó ya a última hora del día, cuando estábamos incluso en la sesión de Tokio, cuando normalmente no pasa nada, empezó nuevamente a subir, y ya en la mañana, cuando comenzó el mercado de Londres, esto se fue hacia arriba. Posteriormente se ha mantenido ahí. La idea para hoy se mantiene, sin embargo, ¿qué vamos a estar vigilando? Ya tenemos un máximo por acá que nos puede servir de stop siempre y cuando el precio no nos vaya a cerrar por arriba del 1.1780. Si cierra por arriba del 1.1780, no nos olvidamos, porque obviamente el escenario podría ser un poco más
podría ir mucho más arriba el precio y nada, nos olvidamos, esperamos a otro análisis, buscar otras zonas en función de las referencias que nos deje el precio del día de hoy. Así que vamos a esperar si esto para acá, empieza a tirar, si logra el precio ingresar al 1.1764 aproximadamente, si, fíjense cómo está aquí dibujado, ¿no es cierto? Si logra el precio ingresar a esta zona, algún tipo de retesteo, sí que vuelva a retomar la zona, entonces nos buscamos una posibilidad de corto. Si el precio cierra por ahí arriba, esa idea simplemente se invalida y esperamos a otra oportunidad. Libra dólar, el escenario sigue siendo bajista, ¿no es cierto? Con una pequeña lateralización que hizo el día de ayer, un pullback con un alza para el día de hoy, un escenario levemente alcista, prácticamente nada, con un fuerte impacto. Así que alta volatilidad es lo que ha primado en estos días. Yo por ahora voy a pasar. Sería interesante ver la libra llegar a esta zona entre el 1.3322 perdón, y 1.3358. Esa sería una zona interesante. Si la libra dólar, obviamente, llegara a esta zona, estaría atento ante una posibilidad de giro del precio. De lo contrario, simplemente me espero. El dólar australiano contra el dólar, recuerden que hoy día en la noche tenemos noticias desde Australia. Yo sigo fuera de él, ayer lo habíamos comentado, que desde ayer estábamos fuera, porque estábamos ante un escenario bajista. Sin embargo, fíjense lo que pasó, lo que está pasando, como después de este máximo de fake por acá abajo, ¿no es cierto?, cerró levemente alcista, pero ya el día de hoy está siendo mucho más alcista. Entonces, si cierra por ahí arriba, es muy probable que tengamos un pullback, o bueno, inicialmente un pullback. Tendríamos que ver más adelante si realmente se convierte en lo que es un cambio de dirección. Por ahora no parece, fíjense como en gráfico semanal, sigue siendo todavía bajista totalmente, está ahí. Esta ha sido la reacción de esta semana, que es muy poca, tendríamos que estar atentos entre lo que sucede probablemente entre hoy y el viernes para esperar a tener algún tipo de confirmación. Un escenario similar, obviamente en dirección contraria a lo que es el dólar contra el dólar canadiense, una retracción mayor a la que nosotros teníamos considerada, por lo tanto nos hace estar en modo, ¿cómo se llama? Modo cautela. Así que yo esperaría, mientras se encuentre dentro de esta zona, es muy probable que incluso veamos el precio llegar al 1.2374, por lo tanto me voy a esperar confirmaciones de que si el precio vuelve a ingresar por arriba del 1.25, voy a estar atento ante la posibilidad de una compra. Por ahora me mantengo al margen, ese es el escenario. Hoy, para el día de hoy, tengo muy pocos activos realmente que voy a estar vigilando. Yo creo que la excepción sería, ¿cómo se llama? Esperar después de las noticias y lo que pueda hacer el petróleo. Mientras tanto, simplemente mantenernos ahí vigilando. La misma historia con lo que es el dólar yen. También hicimos ayer una operación en el dólar yen, abrimos una operación cerca de esta zona porque habíamos visto, ¿no es cierto?, que después que llegó hizo un fake también, un engaño, un truco por acá abajo, ¿no es cierto?, y obviamente esto mirado en gráficos más bajos, y abrimos una operación. Este fue muchísimo más, incluso mucho más acotado. De hecho, aquí sacamos cerca de 10 u 11 pips, recuerdo, y después de eso sacamos un porcentaje y dejamos el stop loss en break-even, que finalmente fue sacado hoy día. Así que aquí prácticamente podemos decir que estadísticamente es nula esa operación. No fue una pérdida, pero sí fue nada, fue totalmente tabla una operación como esta, porque la verdad es que ni siquiera valió la pena. Prácticamente fue una operación que salvamos, digamos, por los pelos, como decirlo de alguna manera. El petróleo. El petróleo hoy día con una leve recuperación, esto realmente no nos invita a absolutamente nada, podemos tener incluso recuperación hasta los 50.64. Yo mientras no lo vea recuperar los 51.36 me olvido del petróleo, al menos por ahora, salvo que nos confirma con un escenario bajista. En gráficos diarios, ahí está, ¿se acuerdan ustedes que desde el jueves de la semana pasada había tenido esta vela fuerte, ¿no es cierto?, que ya invitaba a una posible caída y ahí está. Por lo tanto, solamente por arriba de los, bueno, si en semanal cerrara sobre los 50.64 ya es un buen indicio, pero todavía nos queda mucho. Yo preferiría, como había dicho anteriormente, y esto puede cambiar, obviamente este escenario puede cambiar de aquí a mañana, o incluso el cierre del día de hoy, por arriba de los 51.36, ahí estaría atento nuevamente para tomar algún tipo de decisión. El oro.
una importante retracción. Ayer una lateralización con una leve terminación alcista, y digo leve porque si vemos la apertura con el cierre, realmente la inclinación no es mucha. Por lo tanto, no es que haya, ¿cómo se llama? Ningún indicio de una vuelta, ¿no es cierto?, a la tendencia, al menos todavía. De hecho, este escenario se acerca bastante a lo que comentábamos el día de ayer. Semanas como esta, vemos profundización de los pullbacks, es muy normal eso. Hay que ver qué es lo que pasa finalmente el día viernes. Por lo tanto, ojo con la euforia aquí en pensar de que esto está recuperando y que el oro a partir de ahora podemos empezar a comprarlo nuevamente. Todavía no hay ningún tipo de confirmación. De hecho, si vamos a analizar el gráfico semanal, seguimos siendo bajistas. Ahora, si revisamos en gráficos diarios, ya están habiendo un poco de recuperación después de lo que sucedió el día de ayer. Sin embargo, esto todavía no es una confirmación. Deberíamos esperar algún tipo de confirmación y posteriormente a eso sí buscar pullback para empezar a comprarlo. Por ahora, simplemente lo vamos a estar, nos vamos a abocar a observar qué es lo que va a hacer para tomar decisiones. Si se fijan, realmente son muy pocas oportunidades las que estoy viendo para el día de hoy. Es normal, no se alarmen por esto. En épocas de non-farm payroll, de noticias de alto impacto, además que están sucediendo muchas cosas en el entorno, es muy natural que esto suceda. Y es mejor, ante eso, mantenerse, digamos, con mucha cautela, si no, fuera del mercado. Yo voy a estar atento a vigilar las zonas de todas formas, a pesar de la poca posibilidad. Vamos a ver si realmente el oro tiene la posibilidad de llegar a los 12.087, aproximadamente con 48, y ahí voy a estar vigilándolo. Solamente algo como eso me podría indicar alguna posibilidad de ventas. Si es que ingresa fuertemente y retoma esa compra, esa zona, pues entonces a lo mejor podríamos estar ante un escenario, digamos, ya de cambio de dirección, al menos en el corto o mediano plazo. Mientras tanto, está en tierra de nadie, prefiero simplemente dejarlo pasar. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por me indican que se cortó un poco el sonido. ¿Hay alguien que haya tenido algún corte de sonido? Además de Alberto, Eliseo, Lixi, Noina, Rodolfo, Sergio, ¿tuvieron algún tipo de corte ustedes también de sonido para confirmar que sea un problema puntual? Que no, todo ok, nada, todo bien, muy bien. Muchísimas gracias, muchachos. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. Nos vemos mañana, que tengan una excelente jornada de trading. Chao, chao.